Yaritza quiere que sus tíos la ayuden con el cuidado de su abuela postrada. Sin embargo, ellos tienen su versión de la historia. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Yaritza, don Manuel y doña Sandra. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a demandar a mi tío Manuel, a sus hermanos y a sus hermanas, porque necesito que dejen de ignorar que mi abuelita sigue viva. O sea, su demanda es contra todos sus tíos. Sí, los que no se hacen... ¿Por su abuela? Sí. ¿Y su madre? Mi mamá ha sido la cuidadora principal de mi abuelita desde siempre, de mi abuelo y de mis tíos que fueron solteros y vivieron en la casa de mi abuelita. Mi mamá está enferma hace 7 años y los 2 últimos años su enfermedad ha avanzado muy rápido. Entonces mi mamá ya no puede seguir cuidando a mi abuelita como lo ha hecho siempre y como lo hemos hecho todas las hijas de mi mamá, que hemos sido las únicas siempre. ¿Cuántos tíos o cuántos hijos son En los de su total, abuela? vivos son 7. 7, ¿incluida su madre? Incluye a mi mamá. 7 hijos. Sí, y 4 fallecidos. ¿Y su abuela necesita cuidados? Lo que pasa es que mi abuela ahora está postrada. Lleva 3 meses postrada, pero ella hace años que tiene una movilidad muy reducida. Y hace años que ella necesita siempre una persona que está al cuidado de ella, que siempre ha sido mi mamá y sus hijas, que somos 4, que nos tenemos que ir rotando, acomodando con el horario, con los días de la semana, para poder ayudarla. ¿Y vive con ustedes? Mi abuelita tiene su casa y mi mamá siempre ha vivido con ella. Ya, o sea, en la misma casa vive Sí. su mamá Y y mi su abuelita, abuela. no. Y hoy su madre está enferma y su abuela postrada hace 3 meses. Sí, lo que pasa ¿Ninguno es que de los otros 6 hijos se ha acercado a la casa a Sí. ofrecer, a ver? hay 2. Tengo una tía, mi tía Flor, que ella vive en la casa de mi abuelita hace 3 meses. Ya. Que ella ahora pasa a ser la cuidadora principal de mi abuelita. Porque En mi reemplazo mamá, de su mamá. Sí, porque mi mamá está una semana hospitalizada. Ahora ella está hospitalizada otra vez. Y un tío que es Israel, que él está yendo constantemente a la casa. En la casa no hay que hacer arreglos, él los va a hacer, ayuda con los paños y otras cosas que necesita una persona postrada. O sea, de los 6 hijos tendríamos 2, don Israel y doña Flor, que están colaborando. Sí. Y don Manuel sería uno de los que no está colaborando. No, yo estoy cooperando. Sí, colabora, sí. ¿De qué forma? Cuando mi hermana me llamaron a mí para que le ayudara a mi madre, yo fui el primero, yo fui, le ayudé con mercadería a mi madre. ¿Con qué pañales, ayudó? con Pañales, pañales, pañales. con pañales. No entendí con mercadería. No, Pues ya pañales. estoy recién empezando. Yo las cosas que las chiquillas necesitan mercadería para la casa, tengo que comprar esto ya, todo yo, el sueldo mío es básico. Yo teniendo la plata, yo le voy a comprar, cooperar con mercadería para la casa, para que ella viva, tranquilamente. Y que yo pido a mi hermano también es que ellos también se cooperen con mi hermano. Sí, pero es que esto no puede ser para que sea serio y para que produzca una ayuda real. ¿Sí? Tiene que ser algo constante, determinado, que sea todos los meses. No puede ser algo cuando yo pueda, le llevo alguna cosita, porque entonces ellos no pueden contar con eso, pues no van a saber cuándo usted puede y cuándo no puede. Es que, señorita, nosotros también vivimos de un sueldo de él, básico. Y son más hermanos, son Sí, varios. pero son 6. Yo no Sí. le estoy diciendo que solo él ayude. Sí, Estoy claro. diciendo que si entre los 6 todos se ordenaran y todos colaboraran con la madre, Sí, sí, estoy de acuerdo, señorita. De eso no, pero en tiene que ningún ser esto de una momento- forma ordenada y Sí. constante en el tiempo. No puede ser Sí. esporádica ni dejar al arbitrio de cuando puedo, cuando quiero. Sí. Lo que pasa, señorita, es que también cuando ellas llamaron al Manuel, el Manuel ahí estaba, ahí estaba. Ya, ¿y eso cuándo fue? Hace todo el mes una vez me llamaron 2 veces que necesitaba pañales mi mamá, yo le Ahí llevé. lo llevo pañales. Pero estamos hablando de una vez en cuánto No, tiempo. 2 veces le he llevado. Ya, Dos 2 veces. veces en Sí. cuánto tiempo. Sí. Mi abuelita lleva postrada 3 meses, Sí. pero mi abuelita ha necesitado de hace años que mi abuelita no puede estar sola. Esto ahora que ella está postrada, porque mi mamá ya no la puede cuidar y nosotras ya tampoco no sabemos de dónde más sacar más tiempo para poder hacerlo. Porque yo no entiendo que ella me diga, no, es que nosotros vivimos con un sueldo. Imagínese mi abuelita. La pensión de mi abuelita es de 220,000 pesos. Sí, sí, estamos claros en eso. Son los Pero otra paños. cosa, mija, lo que pasa es que usted dígame, ¿qué pasó con la pensión del bono por hijo que recibía la mamá?
Son tiene? 12. ¿Qué pasó con el bono por hijo? ¿Y usted cree que el bono por hijo es mucho? Bueno, pero eso es lo que quiero saber yo. Mire, yo quiero le voy a saber. decir- Porque ustedes tienen que ser claras también en ese sentido, pues, mija. Yo le voy a decir una cosa. Sí. Así, Los con bonos todo que respeto, recibe bono escúcheme, la mamá escúcheme, también. por favor. Sí, pues. Escúcheme. No, si ya te he escuchado ya bastante, No, pero que porque déjame hablar a mí recién también, empezamos. pues. Aquí el hijo Sí. es mi tío Manuel. Es mi señora, que me acompaña. Sí, Sí, yo sé. pues, sí. Pero el hijo Mire, de usted, yo, mi tío. corazón, yo estoy 40 años viviendo fuera de mi casa. A mí me echaron de mi casa. Sí, Y mis pues. padres, yo toqué de la casa porque mis padres eran muy malos conmigo. El padre fue muy malo. Yo Y mi toqué- abuelita fue mala Doña con usted. Sandra, pero ¿a usted le parece Mi prudente mamá- que mi si no abuelita tienen fue una mala con colaboración usted? constante, no Yo pagan toqué una en la casa, pensión usted no sabe, o cuando era una chica. cantidad de dinero para la señora, que usted pida cuenta de lo que se hace con el No, dinero yo de le la voy a señora? Por decir- supuesto, señorita Carmen Gloria. Espéreme, no he terminado. Ya. Si yo no pongo un peso, si yo no ayudo con nada, ¿tendré derecho a pedir que me rindan cuenta de lo que hacen con la plata de la señora? Por supuesto, pues, señorita, porque pasa... ¿En serio cree que sí? Señorita, pasa, porque los bonos por hijos son 12 hijos. ¿Qué hicieron Pero con la esa plata es de la señora, no es Está suya. bien, señorita, si yo fui a la casa, yo hace 23 años... que estoy con Manuel. Pare. Y yo... Pare, señora. No, es un descaro. ¿Por qué? Es un descaro, es Porque como- la casa está en las mismas condiciones que hace 23 Pero años. si ¿Por qué usted no usted cree que vive está en ahí, las mismas si condiciones? usted no vive ahí, si usted no colabora con nada, si usted no presta ayuda a la señora, lo que la señora haga con su dinero es cosa de ella. ¿Cómo más encima? Yo no la ayudo, yo no colaboro, pero yo le pido que me rinda cuenta de lo que hace con su plata. Por supuesto, pues. Sí, pues. La hermana. ¿Por qué las condiciones Yo de la le casa voy a están... explicar. ¿Por qué está la casa Que igual? pase nuestra psicóloga ¿Por qué Pamela Lago. será Después que nos está la casa preguntamos igual? por qué estamos como estamos. Estamos Yo como le voy a estamos, silencio, porque hay gente como usted ¿Sí? que tienen un descaro frente a la vida que es impactante y lo que a uno le parece que es el mínimo de sentido común, el mínimo de conexión con la realidad, ese mínimo que a uno le parece que es el desde, en algunos casos no existe. Aquí hay plata, yo tengo derecho a esa plata, yo reclamo esa No, plata, yo no estoy porque esa pidiendo plata me derecho. sirve, No, porque esa señorita. plata la necesito. No. ¿Cuál es el principio para No, reclamar usted está aquello? equivocada, No, me está Sí, claro. mal a mí usted, señorita. no. Además, porque cuando yo veo Es en insólito. otros la forma de administrar el dinero, siempre rinde mucho Siempre más. rinde más que el bolsillo propio. po. Y acá No. estamos ante una situación bien extrema. Yo creo que en este caso Yaritza no ha expuesto bien el nivel de deterioro en el que está su abuela. Lleva mucho tiempo con un nivel de medicación importantísima, lo que implica un nivel de gasto tremendo. Y yo entiendo que acá está esta cosa de con qué se gasta la plata. Lo que sea no es suficiente para mantener esta situación. No. Es una situación tremenda en donde es bien fácil echarle la culpa al empedrado cuando yo no quiero hacerme cargo. Sí, y si no me hago cargo, por lo menos tengo el decoro de guardar silencio, pero no hacerme cargo y más encima pedir que me rindan cuenta por bolsillo ajeno, porque no es mi bolsillo, es de un descaro. Y no, que yo no voy a Y admitir. sabes que creo que es bueno detenernos en eso porque tal como dijiste tú, es algo que se está repitiendo en nuestra sociedad. Sí. Tenemos una tendencia muy importante a juzgar Sí, la ya, conducta o sea, sin del respeto. otro sin... No me haga callar. Le estoy diciendo a Manuel, no a ti. A mí. Tenemos una tendencia importante a juzgar la conducta del otro sin ponernos en el lugar del otro, tachándola y sin hacerme cargo de lo que yo voy a hacer. Podemos criticar a todos y en lugar de decidir hacer algo. Como cuando la gente dice, mira, mi vecina, por poner un ejemplo que he escuchado, sufre violencia y no hace nada, pero tú tampoco. Y tú no estás denunciando y hazte cargo tú también de lo que estás sabiendo. Mira, mi tía no cuida bien a sus hijos. ¿Y qué estás haciendo tú por tus sobrinos? Todo eso empieza a aparecer. Y si como sociedad aprendiéramos a hacernos cargo primero de nuestra conducta, de que nosotros somos los que tenemos que hacer los cambios, entenderíamos que juzgar al otro es muy difícil sin haberte puesto en sus zapatos. Y es el mismo punto que quería tocar, porque finalmente esto de es que yo no sé lo que hacen con el dinero, es que nadie me rinde cuentas a mí, es que nadie me informa a mí, es que yo soy el auditor general, el contralor general de esta familia, es una muy mala excusa Para no hacerse para cobijarse y no hacer nada, para esconderse y no hacer nada. Es mucho más honesto a veces decir, ¿sabe? Como partió el caballero, tampoco me alcanza para hacer mucho, pero esto es lo que podría hacer, que decir, no llegó nada porque ellos...
hacen un mal uso de lo que tienen, o no me han dado informes, o no me han presentado balance de lo que hacen. Estamos hablando de sumas bastante mínimas, que cualquier ser humano con un mínimo de criterio entiende que una señora postrada en complicaciones de salud no le va a alcanzar para comer, ver médico, salud, medicamentos. 220.000 pesos no es una gran suma. Y además, ojo, cuando yo quiero ayudar a alguien, yo lo hago según lo que yo quiero hacer, no según lo que esa persona haga con su plata o con su vida. Si es tu mamá y eso es de ella, acá también nuevamente vemos, porque está postrada, porque necesita cuidados, que dejó de existir. Sí. Ella dejó de ser Pero para todos sus hijos, no solamente para él. Por eso cuando yo comencé dije que no era solo para él, sino que para los demás nombró hijos. 2 hijos que son los que estarían más cerca, además de su madre, don Israel y doña Flor. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que uno inevitablemente se hace. ¿Por qué todos los hijos? Porque uno puede entender que hay hijos con los que uno tiene mejor relación, otros con los que tiene más. Pero acá ninguno. Y crecí en la casa de mi abuelita. Yo me fui a los 18 años de la casa de mi abuelita. Todos mis hermanos también. Pero nosotros siempre hemos estado. Nosotros nos fuimos de vivir ahí. Pero nosotros tenemos que sacar tiempo de donde no hay, con el trabajo, con los niños, con todo. Y esto siempre ha sido así. Esto no es ahora. Por eso ellos mi siempre pregunta han sido es, lejanos. ¿por qué han sido siempre lejanos? El caballero caballero se esbozó hace un rato que tuvo problemas con su padre y que salió tempranamente de la casa y que su padre era un maltratador, dijo. Yo no puedo decir que sí, porque cuando él se fue de la casa yo seguramente todavía no existía. Yo nunca escuché a mi abuelita, ni a mi mamá, ni a mis tíos con los que yo tengo más relación decir mi mamá fue mala conmigo. Jamás, nunca. Yo no voy a decir sí, porque yo no lo vi. Y a mí nadie me ha dicho que eso fue así. ¿Y hay una diferencia de edad muy importante entre su madre y los otros hermanos? Mi mamá tiene 53. ¿Y los otros? No sé, en realidad... ¿Qué edad tiene usted, don Manuel? 61. ¿Y usted es el mayor, el menor, el del medio? Uno de los mayores. Ya, o sea, no hay mucha diferencia entonces entre todos los hermanos. Esto siempre ha sido así, siempre. Que a veces pasa, Pamela, que hay un quiebre en la familia y hay un antes y un después y son distintas vivencias. Pero sí hay distintas vivencias cuando uno es nieto que cuando uno es hijo. Absolutamente, sí. Yo pude hablar acá largamente sobre cómo funcionó esta vida. Y efectivamente estos 12 hijos, porque en algún minuto fueron 12, hay varios fallecidos, no tuvieron una buena forma de crecer. ¿Sí? Acá hubo mucha violencia, hubo mucho maltrato hacia ellos. Hubo un abuelo que al parecer no fue el mejor papá. Empezaron a trabajar muy, muy chicos, no recibieron estudios y muchos se fueron de la casa muy chicos, lo que explicaría por qué muchos de ellos se disgregaron. Otros quedan en la casa, sobre todo los menores, porque además una vez muerto el abuelo, tengo entendido que se quedan con esta abuela. Viene el cuestionamiento de decir, a ver, él era el maltratador y ella no. Sí. Sin embargo, no es extraño, porque los hijos esperan que papá y mamá los protejan. Y cuando hay un hombre maltratador, también para ellos, en la vivencia de hijos, hay una mujer que no los protege. En este programa, en estas historias que hemos visto durante 16 años ya, cada vez que estamos frente a una historia de hijos que no se hacen cargo de sus padres, que se alejan de sus padres, que no hay que saber nada con ellos y que hay que obligarlo a través de la ley, salvo excepciones, la mayoría de las veces hay una historia. Sí. Y lo que está tratando de explicar Pamela es un punto tremendamente importante porque muchas veces hablamos de violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar no siempre es ejercido por ambas partes. A veces hay un victimario. En esta historia hay uno, el padre de la casa. Y algunas veces escuchamos argumentos como, sí, es que yo no me fui por los niños, es que yo no arranqué por los niños, para que los niños igual tuvieran un padre presente. Pero miren con lo que nos podemos encontrar, lo que nos dice Pamela. Cuando un niño tiene un padre que lo violenta, que violenta a su madre, que lo hace vivir en un ambiente de violencia, y la madre no hace nada, el niño la ve como un cómplice. Yo tuve que irme temprano a mi casa. Escúchame. No, si ya te he escuchado ya bastante, no, pero que déjame hablar a mí también. Pero la plata es de la señora, no es suya.
Yo voy a echar al agua a la Marta, tu madre. Ya hasta los vecinos le decía, ellos se dan cuenta que aquí estás solamente tú. ¿Para qué me trajeron aquí entonces? El caballero la trajo. Si no quiere estar, retírese. Ya, muy bien. ¿Qué edad tiene usted, don Manuel? 61. ¿Y usted es el mayor, el menor, el del medio? Uno de los mayores. Ya, o sea, no hay mucha diferencia entonces entre todos los hermanos. Esto siempre ha sido así, siempre. Que a veces pasa, Pamela, que hay un quiebre en la familia y hay un antes y un después y son distintas vivencias. Pero- Sí hay distintas vivencias cuando uno es nieto que cuando uno es hijo. Absolutamente. Sí. Yo pude hablar acá largamente sobre cómo funcionó esta vida. Y efectivamente estos 12 hijos, porque en algún minuto fueron 12, hay varios fallecidos, no tuvieron una buena forma de crecer. ¿Sí? Acá hubo mucha violencia, hubo mucho maltrato hacia ellos. Hubo un abuelo que al parecer no fue el mejor papá. Empezaron a trabajar muy, muy chicos, no recibieron estudios y muchos se fueron de la casa muy chicos, lo que explicaría por qué muchos de ellos se disgregaron. Otros quedan en la casa, sobre todo los menores, porque además una vez muerto el abuelo, tengo entendido que se quedan con esta abuela. Viene el cuestionamiento de decir, a ver, él era el maltratador y ella no. Sí. Sin embargo, no es extraño, porque los hijos esperan que papá y mamá los protejan. Y cuando hay un hombre maltratador, también para ellos, en la vivencia de hijos, hay una mujer que no los protege. En este programa, en estas historias que hemos visto durante 16 años ya, cada vez que estamos frente a una historia de hijos que no se hacen cargo de sus padres, que se alejan de sus padres, que no hay que saber nada con ellos y que hay que obligarlo a través de la ley, salvo excepciones, la mayoría de las veces hay una historia. Sí. Y lo que está tratando de explicar Pamela es un punto tremendamente importante, porque muchas veces hablamos de violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar no siempre es ejercido por ambas partes. A veces hay un victimario. En esta historia hay uno, el padre de la casa. Y algunas veces escuchamos argumentos como, sí, es que yo no me fui por los niños, es que yo no arranqué por los niños, para que los niños igual tuvieran un padre presente. Pero miren con lo que nos podemos encontrar, lo que nos dice Pamela. Cuando un niño tiene un padre que lo violenta, que violenta a su madre, que lo hace vivir en un ambiente de violencia, y la madre no hace nada, el niño la ve como un cómplice. Por eso tenemos tantos hijos que no quieren saber nada de su mamá. Algunos más distantes, algunos que están a ratos y algunos que de frentón no quieren saber de ella. Y se entiende que cada uno tenga su visión y su forma de resolver no quiero llamarlo trauma porque va mucho más allá de eso, pero esta vivencia violenta que tuvieron. Cada uno de ellos, con sus propios recursos, se las arregla para ver cómo va a zafar, cómo voy a seguir viviendo. Y hay algunas, como su mamá Marta o como su tía Flor, que pueden superarlo y pueden hacerse cargo. Y otros que emocionalmente simplemente su mecanismo de defensa les dice, aléjate de acá. Insisto, eso no justifica, y yo sé que acá hay todo un tema legal, yo solo estoy explicando por qué hay algunas de estos 2 hermanos, 8 vivos hoy en día, que se mantienen cerca de esta mamá y otros que no. Y también por qué la vivencia de esta nieta es tan distinta. Porque efectivamente ella ya crece... no estaba el abuelo. Cuando el abuelo ya casi no estaba, cuando crece con una abuela, y las abuelas como abuelas son muy distintas, y parte del ciclo de la vida hace que muchas mamás que no han sabido hacerlo bien como mamás suplan haciéndolo muy bien como abuelas. Que nos llama a reflexionar. Siempre hablamos de que la violencia intrafamiliar produce daños que se pueden transmitir generación tras generación. Y a veces a quienes ni siquiera imaginamos que les puede afectar. Aquí hay una historia real de aquello. Quien ejerció la violencia se fue tempranamente, pero dejó cicatrices en la familia extendida. Como sea, hay una obligación legal que cumplir. Y todos los hijos tienen la obligación de alimentar a sus padres cuando el estado de necesidad del padre así lo amerita. Y en este caso,
doña Marta, la abuela, está en una situación de necesitar la ayuda de sus hijos para poder tener una vida digna. Y no solamente es porque le falte, que era lo que el señor esbozaba, comida. Vive con una de las hijas y con la otra hija que está encima. Sí. No es porque le falte comida, no es porque le falte pañales. Aquí además, que ese punto también quiero tocarlo con Pamela, hay un turno en los cuidados. Que si no se puede suplir o no se puede ir haciendo una posta con los hijos, van a tener que pagarle a alguien para que lo haga. Porque la hija que la cuidaba, Marta hija, su madre, sí, no está en condiciones físicas de hacerlo. Porque doña Flor, la otra hija, también está con complicaciones. Entonces necesitan una tercera persona que vaya a cuidar a la señora, alguno de los hijos. Y si ninguno quiere, por las razones que ya conversamos, entonces hay que pagarle a un tercero. Y con 220.000 pesos tiene que alcanzar para que la señora pague sus cuentas, luz, agua, para que coma, para que compre medicamentos, para que se traslade si es que fuera necesario, y para pagarle a alguien que la cuide, evidentemente no alcanza. Bueno, nosotros siempre nos hemos repartido entre las hijas de Marta el cuidado de mi abuelita. Y hay días, por ejemplo, cuando mi mamá está hospitalizada, es una semana, a veces más de hospitalización. Y está en la casa una semana y se descompensa y vuelve al hospital. Entonces, hay días que cuando mi mamá estaba hospitalizada, en ese tiempo, que ninguna puede ir a ayudar a mi tía. Entonces, ¿qué se hace? Gracias a Dios tenemos muy buenas vecinas. Yo no vivo ahí, pero son las vecinas de siempre. Y ella, mi tía, sabe que necesito, ¿me puede echar una manito? Y ella al tiro, sí, vamos al tiro. La ayudan a mudarla, que si se mojó las sábanas hay que hacer otra cosa, sin ningún... Hoy día están supeditados de la buena voluntad de los vecinos o de las nietas. Cosa que lo que estaba hablando yo con la familia, Pamela, que nos explicaras esto, que es tremendamente desgastante para la familia estar, uno sola o dos personas de avanzada edad también y en circunstancias de salud complejas, haciéndose cargo, y dos, estar supeditado a la buena voluntad del resto. Sí. Ser cuidador es agotador para cualquiera, incluso para los profesionales, y por eso que tienen que tener todos unos sistemas de autocuidado. Cuando además es un familiar, es tu mamá, se conlleva una carga emotiva súper potente, en donde a la gente le cuesta entender, porque como que asumen que esto es casi que un trabajo. Sí. Pero no, ser cuidador es 24/7. Es no dormir, es no poder comer tranquilo, es no tener tiempo para ti, es entregar tu vida entera a este cuidado. Y en este caso, además, esa incertidumbre de no saber quién me va a poder ayudar a cosas tan básicas como levantarla para poderla cambiar. Genera un estrés extra por la falta de sensación de soporte, por esta sensación de soledad. Y a eso hay que sumarle que, tal como dices tú, una de estas hermanas está con problemas físicos y la otra con problemas emocionales importantes. Sí. Entonces, lo que yo veo en este caso es que lo más probable es que tengamos a estas dos cuidadoras quemadas, como se llama, o con burnout, o con el síndrome del cuidador, o como quieran llamarlo, rápidamente, en corto tiempo, y eso puede mermar incluso los cuidados de la señora mayor. Entonces, necesitamos asistencia profesional. Acá se necesita que alguien que sepa hacerlo, que haya estos recreos entre medio, que exista un orden. Es súper distinto ir a pedirle ayuda y saber que la vecina tiene la mejor intención del mundo, pero es súper distinto cuando yo sé que de 5 a 6 voy a tener un tiempo a la incertidumbre de no saber cuándo voy a poder respirar, por así decirlo, y tener mi tiempo. Entonces, es fundamental, estén en la situación en la que estén, que haya un orden, que haya alguien profesional que organice estos tiempos y que haya una certidumbre de cómo se va a cuidar, no solo por los cuidadores, también por quienes cuidado. Pensemos un segundo en esta señora postrada en una cama que en todo el día no sabe quién va a llegar a darle el almuerzo, no sabe quién va a llegar a cambiarla o a moverla de posición para que no salgan escaras. Eso también genera un deterioro en ella. Y a veces nos cuesta verlo porque como está postrada, la gente asume que no se dan cuenta. Y sí aparece esta incertidumbre de ¿irán a poder? ¿Irá a llegar alguien? ¿Quién viene hoy día y quién no? ¿Qué edad tiene la señora? Mi abuelita tiene 79 años. Lo que pasa es que mi abuelita, antes de quedar postrada, ella ya tenía varios años de una movilidad muy reducida. Muy reducida, que ella se paraba solo para el baño, para su dormitorio, para sentarse a la mesa. Antes de que mi abuelita quedara postrada, mi mamá ya estaba con sus hospitalizaciones por su descompensación.
Y habían días que ninguna de nosotras podía ir por el trabajo, porque al final como que ya nos turnábamos, hoy día falto yo, hoy día faltas tú, mañana pedís permiso tú, para poder ir. Entonces, claro, ella siempre nos decía, si no estuvieran ustedes, ¿qué haría yo? Y yo decía, tener tantos hijos, decía yo, mi abuelita, y ni sus hijas tampoco, o sea, que ninguna se preocupaba, ni se preocupa, ¿qué le iba a hacer de almorzar? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Mi vecina llamaba a mi mamá, le decía, Marta, ¿alguna de las chiquillas va a venir hoy día? Mire, ¿sabe qué vecina? En la tarde va a ir tal o en la mañana, pero no puede ir todo el día. Ella iba, le calentaba la comida, esperaba que mi abuelita comiera, se quedaba un rato con ella y se volvía a su casa, le iba a ver por rato. Entonces yo le decía a mi mamá, o sea, hasta los vecinos, le decía yo, ¿se dan cuenta, mami? Le decía yo, de que aquí estás solamente tú y que siempre ha sido así. Y si no estamos nosotras y tú estás en el hospital, mi abuelita puede pasar días sola y los demás sus hijos. Lo que los vecinos hacen es por humanidad. Sí. Ellos no tuvieron una vida con ella. Ni buena ni mala. Sí. Es como cuando uno ve una historia en las noticias y se conmueve por la situación actual que está esa persona. Y no sabe si esa persona en su vida fue buena persona, mala persona. Es humanidad nomás. Sí. Es como ningún ser humano se merece estar en esa situación, dice uno. Punto. Sin hacer ninguna calificación moral o ética de la vida pasada de esa persona. No es lo mismo que ocurre en la familia. Porque la familia uno la conoce, sabe quién es, sabe lo que hizo. Sí. Pamela, ¿algo más que quieras agregar? Nada más que agradecer a esta nieta que se está haciendo cargo. A veces cuesta entender que uno conoce a una persona muy distinta a la que pueden haber conocido otros. Cada quien en los roles de la familia tiene una forma especial de verlo. Estoy muy contenta y creo que tiene que agradecer y valorar que haya tenido una buena abuela. Sí. Pero también es importante entender que a lo mejor como mamá no fue lo mismo. ¿O no para todos igual? O no para todos fue igual. Muchas gracias, Pamela. Tenemos al teléfono a su madre, doña Marta. Doña Marta, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas. Nos contó su hija, doña Yeritza, que usted ha cumplido la labor de cuidadora de su madre durante muchísimo tiempo. Bueno, la de ella nomás no, porque de mi papá también me hice cargo y dos de mi hermano. Y la verdad de las cosas que no sé por qué Manuel no sé, es capaz de ponerse los pantalones como hombre y diga cómo era nuestro papá. Mi papá era un hombre igual que, no sé, cometía errores, qué sé yo, pero ellos no pueden decir, mi papá me dejó sin comer, jamás nos faltó la comida. Ellos pueden dar fe de eso. Y de que fue un maltratador, jamás, porque al menos a mí y a las hermanas mujeres, entre comillas, jamás nos golpeó. Claro, con mi mamá de repente alegaban, qué sé yo, pero jamás la golpeara a ella. Muy sumisa misma, pues criada como gente de campo. Pero más allá no puedo decir mi papá fue así, fue acá, no puedo, no siento, pero yo sé cómo era mi papá. Y Manuel también lo sabe. Y si ellos no quisieron estudiar, es porque prefirieron a el trabajo. Vamos, que no se escapa entonces. Doña Marta, respeto su opinión, pero no lo comparto en absoluto. Ningún padre tiene derecho a golpear, ni aunque sea de un manotón, como dice usted, o un empujón, a ningún hijo. Y eso es maltrato. Sí. Le guste a usted o no, es maltrato. Ningún padre tiene el derecho a dejar a sus hijos sin educación, por mucho que el hijo reclame en las mañanas para levantarse para el colegio, o le va a llamar al colegio, o no tenga ganas de ir al colegio. Uno tiene que enviar a los hijos al colegio. Ningún padre tampoco, en el mismo ejemplo, y igual de importancia, puede dejar que un hijo deje de comer y muera por inanición. Parece tan fácil cuando uno lo explica así, ¿no? Nadie dejaría a un niño sin comer. Dejarlo sin educación es un equivalente ante la ley. Es igual de grave. Así que entiendo su postura, comparto, o sea, me alegro, que comparto la opinión de nuestra psicóloga, me alegro que su experiencia y la de su hija sean distintas con su madre,
pero respete también, y le pido respeto a usted, la opinión de sus hermanos que tienen otra vivencia que yo sí comparto, porque creo que un padre que golpea a sus hijos es un violento y que permite que los hijos no terminen la educación falta a su deber básico de responsabilidad ante la ley. Muchas gracias, doña Marta. Además, señorita Carmen Gloria, en ese tiempo ella estaba chica y el Manuel era de los mayores. Ya lo expliqué, no es decisión de los hijos dejar de estudiar para ir a trabajar, menos siendo menor de edad. Sí, Es una vulneración. Yo soy chico. Y hoy, en estas alturas de la vida, no se discute. Todo el mundo lo tiene claro. Entonces hay que tratar, hacer el mayor esfuerzo, porque su madre y usted digan, eso se aplicó en ese contexto, en esa época, pero entendiendo que hoy eso es inaceptable. Cientos de personas ya han programado un saludo para sorprender a su mamá. ¿Cómo hacerlo? Llama al 007 y listo. Mira. ¿007 le puedo ayudar? Sí, hola. ¿Cómo puedo agendar un saludo para el Día de la Madre? Solo nos indica el celular al que debemos llamar y su nombre. Sorprenderemos a su mamá con un saludo muy especial, una forma diferente de entregar el cariño que ella se merece. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Programa un saludo el Día de la Madre en el servicio 007, porque en el 007 están para responder. O sea, yo tengo un resentimiento justo a mi padre. Ella siempre nos decía, si no estuvieran ustedes, ¿qué haría yo? Yo voy a echar al agua a la Marta, tu madre. No, pare. Y yo No me haga callar. le estoy diciendo a Manuel, no a ti. A mí. Podría haber sido una hermosa familia. Yo sé cómo era mi papá. Y Manuel también lo sabe. Y si ellos no quisieron estudiar, es porque... ¿Por qué me sacas pañito entonces? Doña Marta, respeto su opinión, pero no lo comparto en absoluto. Ningún padre tiene derecho a golpear, ni aunque sea de un manotón, como dice usted, o un empujón, a ningún hijo. Y eso es maltrato. Sí. Le guste a usted o no, es maltrato. Ningún padre tiene el derecho a dejar a sus hijos sin educación, por mucho que el hijo reclame en las mañanas para levantarse para el colegio, o le va a llamar al colegio, o no tenga ganas de ir al colegio. Uno tiene que enviar a los hijos al colegio. Ningún padre tampoco, en el mismo ejemplo, y igual de importancia, puede dejar que un hijo deje de comer y muera por inanición. Parece tan fácil cuando uno lo explica así, ¿no? Nadie dejaría a un niño sin comer. Dejarlo sin educación es un equivalente ante la ley. Es igual de grave. Así que entiendo su postura, comparto, o sea, me alegro, que comparto la opinión de nuestra psicóloga, me alegro que su experiencia y la de su hija sean distintas con su madre, pero respete también, y le pido respeto a usted, la opinión de sus hermanos que tienen otra vivencia que yo sí comparto, porque creo que un padre que golpea a sus hijos es un violento y que permite que los hijos no terminen la educación falta a su deber básico de responsabilidad ante la ley. Muchas gracias, doña Marta. Además, señorita Carmen Gloria, en ese tiempo ella estaba chica y el Manuel era de los mayores. Ya lo expliqué, no es decisión de los hijos dejar de estudiar para ir a trabajar, menos siendo menor de edad. Sí, Es una vulneración. Yo soy chico. Y hoy, en estas alturas de la vida, no se discute. Todo el mundo lo tiene claro. Entonces hay que hacer el mayor esfuerzo, porque su madre y usted digan, eso se aplicó en ese contexto, en esa época, pero entendiendo que hoy eso es inaceptable. Sí. Pero inaceptable. O sea, hoy un padre que saca a su niño del colegio para mandarlo a trabajar se va preso. Sí. Manuel, de los 5 años empezó un a trabajar. padre entiende que para corregir a un hijo o para educar a un hijo tiene que golpearlo, se va preso. Entonces, no podemos estar eternalizando conductas que hoy se encuentran absolutamente fuera de lugar, reñidas con la ley y que constituyen delito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Puedo hablar aquí, Manuel? José. ¿Quiere hablar? Diga. O sea, yo tengo un resentimiento justo a mi padre. Mi padre, yo estaba chico, me sacaba a mí la porquería. Todos los días me pegaba. Ella no sabía, no es tan chica, todavía no ha nacido. Sí. Pero yo le llevaba a los mayores, yo salía a trabajar, hacía Prado para ir, para ganar sus monedas para tener para casa. Mi padre, si no hace, me golpeaba, se me encerraba en la pieza, encerrado todo el día. Y 5 amigas a veces, cuando estaba chico. Y los 3 hermanos mayores, y más ellos grandes. estaban chicas, no lo sabían. El mayor, tú que dices del ejército, tú que dices en Punta Arenas.
Y el mayor era el regalón de mi padre. Yo no era el regalón de mi papá. Siempre me golpeaba, me pegaba en todos los días. Y el que más aportaba. Más aportaba. Cuando aportaba, él se enojaba porque él era el dueño de la casa, que es el amo de la casa. Si yo aportaba algo en algo, me pegaba. Y así era mi padre. Mi padre no era bueno, yo no fui con él, no fue bueno. Yo tuve que irme temprano a mi casa. ¿A qué edad se fue usted de la casa? Yo me fui a los 15 años. A los 15. Sí. ¿Y sus otros hermanos recuerdan más o menos a qué edad salieron de la casa? No, yo me fui primero que ellos. Don Luis, por ejemplo. El Luis también se fue, Cabro también se fue para Copiapó, se fue. ¿De qué edad se habrá ido? ¿Más o menos a la misma edad que usted? No, ese fue más adelante, fue como los 20 años, se fue para afuera. Ya. ¿Y las mujeres? Doña Maritza, las mujeres se doña quedan en la Laura. casa. Ella se queda en la casa. Señora Carmen Gloria, ¿puedo decir algo que me contó Manuel? Un principio, y siempre ha contado lo mismo. Cuando Manuel trabajaba, salía a trabajar, dormía con varios hermanos, tenía que compartir cama y pieza con varios hermanos. Pero en este sentido yo voy a echar al agua a la Marta, tu madre. Sí. Le trajinaba a los bolsillos a Manuel mientras dormía y le robaba la plata, señora. Eso hacía la hermanita Marta, la que ahora está hablando que es poco hombre. Le robaba, los hermanos eran todos borrachos, la mayoría. Y le robaban toda la ropa que se compraba Manuel, los zapatos que se compraba, las frazadas, todo se lo robaban para aquí y lo iban a cambiar por trago. Y el papá no hacía nada. Por eso el Manuel al final se cabrió y se fue. Y se fue a vivir afuera, solo. Sí. Y trabajó, pero el Manuel siempre trabajó de niño. Y era el único que aportaba a la casa, pues llevaba comida y llevaba cosas. Los hermanos, ¿qué hacían? Le daban lo mejor, las mejores partes, porque yo lo sé porque él siempre ha contado lo mismo. La madre le guardaba a los borrachos y le quitaba al Manuel. No, pero si son tus hermanos. Sí. ¿Y quién es el que trae las cosas para la casa, mamá? Ahora, la versión que usted conoce es la versión que le cuenta el involucrado. Claro. Doña Maritza también está al teléfono, que es otra de las hijas o hermanas de usted. Sí. Doña Maritza, buenas tardes. ¿Aló? Ahí está. Buenas tardes, doña Maritza, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está? Bien, también. Hemos estado enterándonos un poco de la historia familiar, que parece que nos fue muy buena para algunos, a pesar de que otros señalan u otras señalan que no sería efectivo, que sería más bien una justificación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, mi papá a mí no me dio los estudios, después del liceo a los 13 años. Sí, hubieron algunos golpes ahí, pero bueno, eran los papás. Nosotros también, yo cuando necesité mucha ayuda de mi mamá, ella nunca me la brindó. Sin embargo, había que preguntarle a mi hermana mayor si ella podía ayudarme, sí o no. Y si ella decía que no, no ayudaba, no, simplemente. Yo nunca le pedí nada a nadie, salí solita adelante. Me costó. Conocí a una persona, me casé con él, pero fue el mismísimo demonio. Era un hombre tomador, maltratador, en todo sentido. ¿Y ustedes entre los hermanos tienen alguna relación o también están separados, disgregados? Yo busqué a Manuel. Busqué a mi hermano Manuel, estuve un tiempo con él, iba a la casa a verlo. ¿Por qué a él y no a otro? ¿Por alguna razón en especial? No, porque los demás no estaban acá. Y pasaron algunas situaciones que no las voy a decir y con mis hermanas. Por eso fue el alejamiento. ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Es que yo siempre vi que mi abuelita las ayudó cuando ellas necesitaban. Ellas vivieron, bueno, dos de mis tías vivieron con su familia en la casa de mi abuelita porque todavía no tenían un lugar donde vivir. Yo recuerdo muy bien, de verdad, lo recuerdo muy bien cuando yo estaba chica y mi tía Mari iba a la casa de mi abuelita y salía con bolsos de mercadería. Y mi tía iba cuando mi mamá no estaba, porque sabía que mi mamá se iba a meter y que le decía, pero mami, ¿cómo? Si ella tiene marido, si esto y esto.
Así que no diga que nunca le ayudaron, tía. No diga eso porque eso no es así. No, mira, Usted sabe que vivió hartos años en la casa de mi abuelita, que le prestaron ayuda cuando usted no tenía. Ay, estoy tan segura de esto, tú. Pero si yo O sea, vivía que ahí, cuando ¿cómo yo no voy a necesité saber? ayuda de mi mamá, mi mamá le decía a la Marta, tenía que pedirle la opinión a ella. No, pues. Yo nunca escuché que mi abuelita Mira, le si tú pidiera la opinión a mi escuchaste- mamá porque era su casa. Lo que a mi mamá le molestaba y le decía a mi abuelita era que usted fuera a buscar cosas a la casa cuando nosotros tampoco teníamos. Eso sí le molestaba y le decía a mi abuelita. Mira, mi mamá sí ayudó. Yo tuve mucha ayuda de mi papá. Yo con mi papá no tuve nunca ningún problema. Siempre me apoyó en todo. Mi padre. No. No. Yo creo que ya tengo la historia clara. Muchas gracias, doña Maritza. Ya. $12 hijos. Podría haber sido una hermosa familia. Pero fue... Pero la mamá se dejó influenciar por las hijas mayores, pues ve. No solamente eso. Entonces, ¿qué? Fue una familia... El padre. Es que dominar la casa. Fue una familia que desde la cabeza estaba mal. Sí. Sí, pues. Y eso se transmitió a los hijos, salvo excepciones. Y que creo que las excepciones son en algunos aspectos, no en todo. Porque esto significó que la familia completa se rompiera. Sí. Los hijos se fueron tempranamente de la casa, cada uno intentó salvarse con sus propias uñas donde pudo. No hay un nexo, no hay lazo, no hay familia. Hay seres humanos que compartieron un techo en común y que tienen muy malos recuerdos de ese techo. Y quienes tienen algún buen recuerdo, como su madre, son los únicos que mantienen algún nexo con esta familia. El resto no quiere saber nada, tal como vaticinaba Pamela. Y es muy triste escuchar su versión, porque usted es una mujer joven. Usted debiera haber cambiado ya el paradigma para no eternalizar y no transmitir esto a sus propios hijos. Primero, la violencia intrafamiliar enferma a toda la familia, no solamente al que la recibe, a toda una familia. Segundo, no se compensa con una caja de mercadería. No se compensa con que les daba de comida, como dice su mamá, que nunca nos faltó la comida. No se compensa. 3, la obligación de educar, mantener y cuidar a los hijos es de los padres, no de los hijos a los padres, hasta que estos son mayores de edad. Su abuelo, su abuela tenían la obligación de haberles dado que comer, de haberlos cuidado, de no haberlos maltratado, de haberles procurado educación. No eran los hijos los que tenían que salir a buscar a la calle la comida. No eran los hijos los que tenían que cuidarse entre ellos para no golpearse o no robarse cosas. No eran los hijos los que tenían que decidir si iban o no iban al colegio. Eran los padres. Estas dos cabezas, estos dos padres, nunca hicieron nada por ellos. Los mandaron a trabajar porque necesitaban plata. Los golpeaban cuando no hacían caso. La diferencia está, porque la versión es la misma, en que su madre cree que eso es normal. Y usted transmite lo mismo. Doña Maritza cree que era lo que había. Y don Manuel cree que no correspondía. Él tiene la razón. No correspondía. Y las vivencias, tal como explicó Pamela, son todas personales. Frente a un mismo hecho y una misma experiencia, todos pueden enfrentarlo de manera distinta. Y hay personas que tienen una capacidad infinita de perdón o de olvido, o que creyendo en nuestra supuesta normalidad, creen que ese es el destino que les tocó, y hay otras que no quieren repasar esa historia y están en su derecho también. Todos están en su derecho. Y en la medida en que entendamos esa realidad, que no es la realidad, no es una realidad que podemos calcar en todos, cada uno tiene su propia realidad, que aprendamos que son distintas realidades y que aprendamos a respetar esas distintas visiones, esta familia tiene alguna luz de esperanza de quizás algún día, por lo menos, mirarse con menos odio. Pero mientras unos pocos traten de imponer su visión al resto, una visión que por lo demás para el resto es dolorosa,
no va a haber comunicación. Y siendo, no sé, mientras lo decía, inevitablemente me hace pensar en la propia historia de nuestro país. Vivimos tratando de imponer nuestra visión de mundo a otros. Señora, que para algunos es dolorosa, para otros tiene algunos beneficios, para otros tiene otras cosas. Como sea, son visiones distintas y nadie tiene derecho a imponer una visión propia en una experiencia distinta, ajena. Se los dejo para ustedes. No, se los dejo para ustedes para que lo analicen y lo conversen como familia. Quiero aclarar algo, pues, señor, si no yo quedo mal aquí. Aquí el involucrado es el caballero. Lo que usted tenga que aclarar, aclárelo con sus amistades. Señor, los hijos, todos, a pesar de esta historia tremenda, tienen la obligación... ¿Y para qué me trajeron aquí entonces? El caballero la trajo. Si no quiere estar, retírese. Ya, muy bien. Que le vaya. No hay problema. Pero mientras unos pocos traten de imponer su visión al resto, una visión que por lo demás para el resto es dolorosa, no va a haber comunicación. Y siendo, no sé, mientras lo decía, inevitablemente me hace pensar en la propia historia de nuestro país. Vivimos tratando de imponer nuestra visión de mundo a otros. Señora, que para algunos es dolorosa, para otros tiene algunos beneficios, para otros tiene otras cosas. Como sea, son visiones distintas y nadie tiene derecho a imponer una visión propia en una experiencia distinta, ajena. Se los dejo para ustedes. No, se los dejo para ustedes para que lo analicen y lo conversen como familia. Quiero aclarar algo, pues, señor, si no yo quedo mal aquí. Aquí el involucrado es el caballero. Lo que usted tenga que aclarar, aclárelo con sus amistades. Señor, los hijos, todos, a pesar de esta historia tremenda, tienen la obligación... ¿Y para qué me trajeron aquí entonces? El caballero la trajo. Si no quiere estar, retírese. Ya, muy bien. Que le vaya. No hay problema. Aquí no se da cuenta de por qué las familias tienen que conversar solas los problemas de familia. Porque los terceros, a veces con muy buenas intenciones, pero con muy poco tacto, tienden a avivar la hoguera en vez de calmar las aguas. Caballero, todos los hijos tienen la obligación de alimentar a sus padres cuando estos están en estado de necesidad. Evidentemente, y a pesar de su historia familiar, la ley no atiende a las condiciones éticas o morales de esta historia, sino simplemente a las relaciones de parentesco que hacen posible la obligación y la responsabilidad. Por tanto, aquí hay 6 hijos que tienen la obligación de colaborar con la mantención de su madre. Pueden hacerlo en forma voluntaria o pueden hacerlo obligado por un tribunal. Yo siempre lo he cooperado, así que yo lo coopero. Necesito un compromiso de aquí a futuro. No importa lo que haya hecho para atrás, de aquí a futuro. Y la cooperación o la colaboración tiene que ser periódica y con una constancia en el tiempo. O sea, lo que usted quiera, o lo que la señora acepte, pero es un compromiso que usted tiene que adquirir hoy y que tiene que cumplir en forma mensual para adelante. ¿Cuánto la cantidad que...? Yo aquí no era el... No es que yo le vaya a decir, no, sabe que necesitamos 200.000. No. Y no es solamente la ayuda económica, es que mi abuelita los vea. Yo siempre cuando yo voy a verla. Tío, usted no va siempre. Es que yo trabajo todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sí, tío. Nosotros también trabajamos y también tenemos familia y también nos hacemos un tiempo. Por último, no sé, si usted no quiere estar un día completo con su mamá. Doña Yaritza, entiendo su buena intención, pero se está metiendo en un terreno que es absolutamente contradictorio con todo lo que hemos hablado recién. Sí. Nadie puede obligar a otro a querer a alguien. Sí, sé. Pero es que... Sí se puede obligar, en la ley se puede obligar a una colaboración en dinero. Exactamente. O en especie. Pero no al cariño. Sí, yo lo entiendo. Eso es algo personal que nadie puede imponerle a otro. No. Que yo sufrí mucho cuando estaba chico, por eso no tengo mucho concepto con mi madre. Y cuando yo a él voy un ratito, después me voy. Señorita, es su decisión.
Quien tenga el cuidado personal de su abuela, que debe tramitarlo primeramente, que debiera ser su madre o su tía Flor. Mi mamá lo tiene. Pero no lo tiene formalmente, lo tiene de palabra. Tiene que tener documentos. Cuidado personal otorgado por un tribunal. Siendo ella la tutora curadora de su abuela, ella puede demandar en nombre de su abuela pensión de alimentos a los tribunales de familia. Si su abuela aún está en condiciones de entender y responder por sus actos y un médico, geriatra o neurólogo puede acreditarlo así, su abuela podría darle un mandato a su madre para que ella la represente ante los tribunales y solicite una pensión de alimentos en contra de estos 6 hijos o 5 hijos si que doña Flor está viviendo con ella. Y el tribunal, analizando los antecedentes, habiéndolo notificado a cada una de las partes, fijará prudencialmente el monto que le parezca pertinente. Un llamado, por último, a estos 5 hijos que seguramente nos están viendo y se están identificando, incluye usted, don Manuel. Les sugiero que en los próximos 5 días, que es el plazo que tienen hasta antes que doña Yaritza pueda iniciar las acciones que correspondan a tribunales, nos llamen, nos ofrezcan una pensión y firmamos así un acuerdo entre todas las partes para que ustedes establezcan con qué monto pueden colaborar. Se ahorran el juicio, se ahorran la ida al tribunal, se ahorran más discusiones. Si no lo hacen en un plazo de 5 días, doña Yaritza interpondrá, según las indicaciones que le daremos, la demanda de pensión de alimento en contra de estos 5 hijos de doña Marta. Y con esto cerramos la sesión.